Mac. Vamos a empezar, muchachos. ¿Oh? Uno pastel. Un pastel. Hola, bienvenidos al stream del Ejército de Patos. Hoy estamos de cumpleaños. ¡Wii! Aunque mi cumpleaños es realmente hasta el día de mañana. Hoy es el stream donde festejaremos mi cumpleaños. Ay, chi, hoy va a ser un día very especial porque vamos a jugar todo el día como unos viciosos. Como unos viciosos sin responsabilidades. Vamos a tener un stream ahorita en la mañana. Después en la tarde tendremos un break de 1 hora para comer, que puedan ir al baño, ir a reabastecerse de provisiones. Y posteriormente en la tarde cerraremos el día con otro stream con el doble de placer, porque ya habremos comido. Así es. Este pastelito va a estar presente en todas las webcams para festejar el cumpleaños. Sí. Wow. Entonces abrimos el stream con el arte de mi pato, hecho por mi pato. Que aparte creo que me gusta más así con la webcam en grande. Sans, que siempre está cuidando el stream, que todo esté en orden, que todo esté de la mejor manera posible, que no haya malas vibras. Nuestros capibaras. Capibara. El bastardo este de Kira que dice, güey, ya abrió stream, es hora de ir a pedir amor. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Claro. Y Quiero más. agradecemos como siempre a nuestro patrocinador, Gato Barato, comida para gato. Gato Barato, comida para gato, es parte de un desayuno nutritivo. Gracias, Gato Barato. Y mira, y por pitar al vato barato. Gente, va a ser un stream de Final Fantasy XVI, tanto el de ahorita como el de la tarde. Donde nos quedamos fue ya en la última misión de la historia, pero se abrieron muchas side quests. Y también tenemos pendiente varias cacerías. Y fabricar la última arma. La mejor arma, por así decirlo. Y el DLC. Entonces, pues, sin más preámbulo, muchachos, vamos a pasar al juego. Tuki. Vamos a quitar a Vato Barato, que siempre agradecemos el patrocinio, pero en este momento no estamos en una mención comercial. No estamos. Pues ya, vamos a iniciar. Acá. Kira, por el amor de Dios, deja de pedir amor. Eres very tierno, pero ¿cómo jodes la existencia, güey? Si en los pinches momentos más inapropiados vienes a pedir amor, güey. Ya jamás. Y aparte, si ves la transmisión, en mi webcam chiquita, también sale el pastel. Ah, Ay, sí. Pato cumpleaños. ahora nos quedamos aquí justo antes de esta misión. Un pato de cumpleaños. Kira, ¿no me quieres regalar de cumpleaños no ser un bastardo en este stream? El día de hoy solamente. Bueno, mira, en este stream y el día de mañana, que es mi cumpleaños de verdad, agradeceré moderes tu bastardosidad. De ser posible. No. Si se te complica mucho porque dices, no mames, como si me pidiera que no respirara, güey. Bueno. Pero bájale un 30%. Sí puedes respirar un 30% menos. Aquí hay una misión. Ah, para venir a dejar. ¿Qué era este? Era como una tumba, pero no me acuerdo qué veníamos a hacer aquí. Ah, la tumba de mi papá, güey. Bueno, del papá de Clive. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart
Never looked back. Never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. Grande papá de Clive. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. Así es. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. Seguro va a ser un memento en la habitación de Clive. Seguramente. Su espíritu, güey. Le dijo: recuérdame. Recuerda quién eres. Eres mi hijo y el futuro rey. We won't lay you down. ¿Cómo le hacen? Onward then. Let's go. Onward Onward. to the end. And to a new beginning. Trun. Esta misión ya casi la acabamos. La dejamos un 80% completada. Yelmo de batalla oxidado. Ah, mira, no fue. Ah, no, sí, sí es en la habitación de Clive. Gran memento. Very good memento. Joshua se unió al grupo de Clive y permanecerá con él hasta que se dirija a Origen. Ok. Let's see. Aquí es para entregar unas cuantas misiones. Y para recoger una nueva, al parecer. Ah, no, este es para cerrar una misión. Un par de hunts nuevas. Un par de side quests nuevas. Aquí que hay. Lost Wing. 3 son multitud. Habla con Quinten en los viñedos de Goatland. Goatland. Pues avancemos con esta. Y ya cuando vayamos a entregar o a turn in de side quests en la guarida, pues ya agarraremos las nuevas misiones secundarias. ¿Qué tal viste esas popresas de edición? Estuvo muy bonito. Edición profesional de ¿Ya lo estudio. habías pensado o...? Se me ocurrió el viernes. Bueno, hace ayer. Lo del pastel. Y luego dije, pues puedo hacer lo mismo con Gato Barato para que cuando diga que es una pausa comercial, salga en pantalla. Y digo, podría poner una animación de literal de esa como parte de... Pero siento que sería como más recursos. Entonces igual y más bien nada más la imagen fija. Quentin, I have a proposal for you. Do you now? Something tells me you'll be asking more of me than a cask of Gotand gold. Go on then. Propose. You'd have me convince the chiefs and chamberlains of the realm that they should simply swallow their pride and do the one thing that has proved impossible for thousands of years. Was there anything else? Sí. Perhaps I can fetch you a meat pie as well. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role.
And you'd have me give up what little I have left to do it. I told you, Clive. The people of Lostwing are my family, and I cannot abandon them. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. Entonces, ¿quién le va a decir? Why? And why am I no. happy? What he's asking. How's it any different to what you've done so far? Ah, sí, I va. want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do best. If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. Then what is it? You said yourself we're family. Don't you trust us? You know that's not what I'm... Then what are you saying? That only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You convinced us we could build new lives for ourselves, and if you can do that, who's to say you couldn't convince the entire realm? A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat flat by comparison. So you'll join us? Sí, sí nos va a ayudar Quinten. Where do you need me? Field Marshal Havel will want to speak with you in person. He's currently in Port Isolde. I can arrange for a Port party of Isolde. breakers to accompany you there. That would be very much appreciated. I hear the roads are far from safe these days. Es correcto. Llenos de Not for acásicos. long. My uncle will want to know that his plan is taking shape. My uncle. ¿Dónde sonaba eso de my uncle? My uncle. No sé dónde lo escuché. My uncle. Creo que está más en corto de ate. Mickelberg. My uncle. Donde era como de un meme o de algo. Ese my uncle. ¿Qué pedo? Ahí Let's está. go. Let's go, girl. Fly, Ambrosia. Ambrosia. My uncle. ¿Sabes qué no había pensado? Que es una trampa a lavarme la cara y ponerme gel en la cara. Y luego darle cariños al Kira. Porque como suelta pelitos, de repente quedan volando en el aire y se me pegan en la cara. Sí, pero tarda un poquito. Pero aún así queda un poquito húmeda. Y ya con ese leve humedad te pega. Vamos a calentar matando a este. Ya con esa humedad que se queda es suficiente para esa humedad es suficiente para que se me peguen las partículas de pelos del bastardo este en mi rostro. En mi rostro de pato. Vamos a ver si lo hacemos one shot, que yo creo que no. Vamos a bajar un poquillo. Voy a darle con esto. Ah, no, mira, sí le hicimos en algún momento. Ah, no entiendo qué pasó. Quiero decir que si teníamos algún perk que les hiciera insta-kill debajo de cierto HP, pero no. Eso es en Dead Cells, no es aquí. Stream pre-cumpleañero, así es, muchacho. Bendecido por tu presencia, Jesucristo. ¿Cómo estás, my friendo? ¿Ya viste mi pastel 100% real, no fake? Para nada digital. Se ve bueno, ¿ah que sí? Se ve sabroso. Es de... ¿De dónde es mi pastel, amuyis? No, es de pocholate. Bueno, puede ser de tres leches, pero pues se ve café. Y yo nunca he visto uno de tres leches de color café, ¿o sí? No, a ver, se puede hacer de 3 leches de chocolate. ¿Ah, sí?
Sí, ¿Y entonces por qué siempre son blancos? porque generalmente son sabor vainilla. Para que no digan, ¿es negro? ¿Es negro? ¿Es negro? Muchas gracias por darte una vuelta. Ya tenía rato que no te metías al stream, muchacho. Qué bueno que te pudiste meter. Nuestro buen amigo Jesucristo, Jesus Christ. que siempre está en nuestros corazones y en nuestras plegarias y en nuestros rosarios, por supuesto que sí. Dice, ¿mi pastel de 3 leches es negro? ¿Negro? ¿Es negro? ¿Es negro? Might this be Nickelberg? ¿Cómo vas? ¿Qué estás jugando? These people aren't turned. Pero están como congelados, ¿no? ¿Qué pedo? The village seems safe enough at least. Creo que ya me llegó el olor. ¿El perfume que te pusiste ahorita es el que te regalaron? ¿El que te regalaron? On here. Bueno, ese es otro que me regala. Did you too heed the call? ¿Qué verga se está Heed the pasando? call. No, I came here Este looking que for me puse es someone. Dolce & Gabbana. To be honest, I Dolce & Gabbana. Árabes. Dice, no estoy jugando nada, jaja, acabé el Hogwarts y ya no he jugado nada. Maldita sea, Don, me está rompiendo el corazón. También huele rico. wasn't sure I'd find him here. Hay una secta aquí, ¿qué More pedo? of you. Is that so? What are you doing here? Is this Uno de ellos es un monstruo, where you probablemente. live? It is my home. The others, they heeded the call. You keep saying that. What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. Barnabas. This village is their altar, where they shall cast their souls upon the gentle waters and give themselves to the Lord. ¿Qué vergas? Give themselves. Oh Lord, cleanse us of our sins. Let us be reborn in your loving arms. Free us from the torment of this mortal realm. Pinche suicidio en masa que se van a aventar. To ¿Qué be pedo? saved. Forgive me, but did another foreigner like me come here? He was probably wearing a cowl. Es él, ¿no? In the traveler from Storm. Ah, no. Yes. He is staying at my house. Va a estar muerto a la verga, güey. Or the village. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. Dice, ni siquiera se ha descargado el juego este de Splatoon de PlayStation. At least the third chair still lives. Maldita sea, Don, me rompes el corazón. ¿Me estás rompiendo? O como diría Cartman, me estás rompiendo las bolas. You're breaking my balls. O como dice. Bueno, es que es difícil hacer la voz de Cartman. Yo diría que hacer una personificación de Cartman, de su voz en inglés, está bien perra, güey. Bien perra la voz de Cartman, porque aparte es como chillona y como aguda. Y a la vez como... tampoco chillona de mujer, o sea, sí está perra, güey. Sí, yo no de mucho. Chillona de mujeres. En inglés y en español la voz bien desgraciada de hacer sí, aunque en español no recuerdo muy bien. Bueno, también más o menos me viene a la mente, pero sí, ubico más la voz en inglés, la de Cartman. Ajá. Lo siento mucho. ¿Cómo te gusta más, en español o en inglés? South Park. Abierto al chat y a Pato. Creo que me gusta más en español. ¿En español? Justo, No sé, es que luego depende también, porque siento que sí se han de perder varios chistes en la traducción, ¿eh? Yo pienso. No sé, no he visto tantos en español como para ver qué tanto se Pero te pierde. estás perdiendo los chistes en español. Pues sí, pero es una comedia que está más bien centrada en la cultura gringa. No tiene nada que ver. O sea, no vas a encontrar un chiste de México en South Park. Pero O no del PG. necesariamente lo tienen que traducir a un chiste mexicano sobre tacos y nachos. Solo usan palabras mexicanas. Dice,
Adrián, la actriz de doblaje que hace a Cartman en español está contratada directamente por los creadores. Por eso te Bien, digo, o sea, o la sea, curaron así A eso me refiero, al que 100. el doblaje está muy bueno en español. Bueno, pues tengo que... ¿Me pasas el...? ¿Ya no comiste tu pizza? No, pues me comí el vodka. Bueno, pues entonces podrías meterla al refri. Ya no la quiero. Ay, Eso. así como de me rompió el corazón. A ver, ¿a ti te gusta? No, pero ¿Qué quieres tienes que buscar entonces a un homeless para darle esa pizza, que no se desperdicie. O dársela a los polis. Así, mira, les traje pizza. No, amor, es de quesos. ¿Qué tal que no les gusta igual? Mm. Ya, ¿qué te pasa? El babka. ¿No quieres que te pase lo de tomar? No, al ratito me paro por un refresco. Dice Adrián, dámela a mí. Ahorita te la mandamos en un Uber. Déjame, paso hasta acá y puedes pasar tú. Ya, y el otro era como un mensaje de Pato Robato. Bueno, de Stream Elements. ¿Qué? Voy. ¿Ya te vas? Comprueba, Pato. ¿Ya cachaste acá? No había escuchado. Espero hayan disfrutado esa toma en primer plano de mi muchacho. Es que es una pizza de como 3 quesos con uva o algo así. Se te vio todo el paquetazo. Qué bueno que solo estabas tú. Dice, las crónicas de Mirkbar, una colección de cuentos relatados a su excelsa majestad, Lord Bernard, del reino de Beldermark. Como bien ya sabrá usted, Lord Bernhard, una vez existió una raza de hombres que dominaba la magia más prohibida de todas, pero alguna vez ha oído hablar sobre los ejecutores, aquellos encomendados a expulsar a estos herejes. Esta orden originó en el dominio cristalino, por cuyo decreto de los gobernantes se le encomendó la protección de la humanidad y fue enviada a extinguir la magia prohibida donde quiera que surgieran rumores de su uso. Después de haber cumplido su misión y de haber expulsado del país a los que pronunciaban lo impronunciable, estas almas misteriosas se retiraron del escenario de la historia y nunca más se volvió a saber de ellas. No sé quién vergas son, güey. La primera vez que escucho de ellos, güey. Este güey también ya le lavaron el cerebro, güey. Va a estar así de sin ojos, güey. Se lo sacó a la verga, güey. I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if I am not mistaken. That's right. And you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you, my Lord Marquis. He said that you had failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, the more my own faith began to falter. You have seen them at their prayers, have you not? They devote themselves to the veneration of their Lord with a fervor I have never seen before. Praying night and day that they might be rid of their wicked wills and reborn in their Saviour's light. Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might continue to serve him. Serve him with all of their beings. I, too, swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... it is different. It is more. And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream. That they might do their duty to their Lord. Even if it should keep me from doing my duty to mine. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become Akashic. I know that it may be hard to believe, but to these people,
That is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. If you are to return to Master Cyril, I would consider it a great... Did you hear that, my lord? Something is happening. Seguramente se volvieron acásicos y los vamos a terminar matando. Religiones pendejas, ¿qué puedo decir? Me recuerda a la iglesia de la unificación de Dead Space, más o menos. Que su objetivo era morirse. Ah, ok. Qué bien, güey. Felicidades. Lo lograste, estás muerto, güey. Ah, no, los atacaron estas cosas, vestigios. A la verba. Ay, cómo no se murió ese, güey. Estaba justo fuera del rango del hechizo. Too slow. Let's go. Ah, no mames, es como una entrada a un templo, una mamada así, güey, ok. Va a salir uno de los grandotes seguramente. O vamos a entrar. Ah, va a salir uno de los grandotes, ok. Very good, Mondumbo. We meet again. I've killed your kind before. Too slow. Nice try. Vamos a usar este Limit Break. Bloqueo. Bloqueo por 2. Ay. Too slow. Vamos a ver si con este le rompemos su defensa. Sí, sí, se la rompimos. Very good, Mondumbo. No creo que le hagamos one shot, pero vamos a ver cuánto le bajamos. Kamehameha en la jeta. No veo de cerca. Nice try. Vamos a hacerle guard break. Fuego fulminante.
Patos. Sí, no está bajando chido, ¿eh? Digo, estamos no esquivando algunos ataques y él con uno que te dé sí te baja más o menos. Pero para que le llevemos 7 niveles de ventaja sí nos está bajando bien. Vámonos. Yo creo que ahora sí lo one-shoteamos. Bueno, ya no es técnicamente one-shot, pero sí. Kamehameha en la jeta. Vámonos. Kamehameha en la jeta. Hierro celestial. Ah, ¿se va a sacrificar el otro vato? Ah, ok. ¿Qué pedo? De un espadazo venció esa cosa, güey. Come on, speak to me. I had to save them, that they might have a chance to find true salvation. By devoting themselves to the service of their Lord. Just as I did. Ah, ok. When the Undying plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in. A duty to serve was everything to me, and I would not deny them that fulfillment. Even if they must become a Kashik in order to achieve it. Ok. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. Qué manera tan pendeja de morir, güey. Al chile, güey. Al children. Look, my lord. They are saved. Se volvieron acásicos, güey. Y ahora los vamos a matar también. O sea, ¿qué sentido tiene? Su religión toda pedorra, güey. No apruebo, güey. No estoy de acuerdo. Pero bueno. Ah, nos regresó en automático acá. Ok. Supongo que para que no vayas y los mates tú, güey. Del puro coraje. They are saved. Found that. I should get this report to Cyril. Está bien, me ahorró el fast travel. Are you buying or selling? 9600, estoy bien, very pobre, güey. Very pobre. My Lord Marquis, welcome back. I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. Está bien pedorro, güey, bien pendejo. Tu tercera chilla. 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 No, tu tercera silla. Todo buey. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. I buried him in Mickelberg. I'm sorry that I couldn't save him. If you could not save him, no one could. The villagers, they were believers
in this savior cult. They prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life was death by another name. Para mí no tiene ningún sentido. Liberty. A hero's end. O sea, defendiendo su libertad de morir como ellos quisieran. Okay. Is no less sacred than the right to choose how one lives. Okay. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. Die on their own terms. Déjenme, voy por papel. Listo, sonarme. Listo. Listo. Defendiendo el derecho a morir. Ok. Bueno, eso tiene más sentido que premiarlo en una religión pedorra, la neta. A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. It matters not how misguided others might judge one's decision to be. Only that the decision is one's own. Okay. We live according to the teachings of our order. We believe in them. We protect them. And yes, we die for them. For better or worse, that is our creed. Okay. But he didn't die for your creed. He died to save them. And you still believe that what he did was right? I believe that he believed it was. We of the Undying are not slaves, but willing servants. And this was his will, the ultimate expression of it. Okay. Right. Bueno, I'd like pues to ya. know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my Honrarlos. duty. Don, en un momento regreso, tengo que salir a hacer, dale. Acá te veo. I shall fetch the Book of Martyrs at once. My lord, it has been, and shall ever be, the greatest honor of my life to serve House Rosfield. Though our duties may differ, yours is no less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and sisters
would feel the Un same. beso en la serpiente. Gracias, güey. Un beso en el uroboros. Un beso de serpiente. ¿Qué? Un beso de cíclope, dice. Emblema de los eternos. Sí sabía que nos iban a dar algo para la habitación de Clive. Very good man Dumbo. Tuki. ¿Qué trofeo es este? 6 Signborns. Ok. Fortaleza. Aquí es para venir a salvar a unos, Pues creo que la más cercana es esta. Para venir a salvar a unos portadores que dejaron encerrados en una prisión, güey. Reculos, güey. Repulos. Vamos a subirnos en Ambrosia. That's better. Doris is waiting for me near Balmond Dark. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by a Kashik. I need to hurry. I need to hurry. Orco de inframundo acásico, dice. Safe. Acarráquese. Vámonos. Estas bombitas también son bien ponzoñosas, güey. Y aparte casi no les haces stagger. ¿O sí? Ah, bueno, sí. Sí les haces stagger. Aunque no tan fácil que como a los enemigos humanoides. Se va a suicidar. Va a hacer un ataque... Ajá. Como de... No, no quiero No quiero cargar un Mega Flare. Vamos a ver si con este lo matamos. No. Bueno, sí, lo dejamos very débil y ya le llegó un golpecillo y ya. Lo mató. Veamos, salvemos a los portadores de esta prisión. Let's see. There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet. Ya se volvía cásico. Let's move quickly. Let me check Okay. the ground floor. The ether stick is there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. Stay safe. Okay. Just how bad are the floods inside the walls? Bad enough to turn a bearer? I hope not. We're risking a lot just being here. Better keep my eyes open for signs of life. For signs of life. Encuentra y rescata a los portadores cautivos. Vamos a quemarlos a la verba. Tuki.
Desinfectado. Orden de fundación de la cárcel de Balmung. El reino de Weller designará este establecimiento como una prisión para la detención de portadores tanto nacionales como extranjeros. El objetivo de este establecimiento es criar y entrenar una bestia Kusa para el campo de batalla. Lo dicho anteriormente es de suma confidencialidad y cualquier mención de ella tiene como castigo la pena de muerte. Los portadores prisioneros fueron enviados a este lugar con el único propósito de cumplir dicho objetivo. Se requiere de un permiso explícito para usar a los portadores en cualquier otra función. Ok. Y supongo que el Kuso es lo que va a ser nuestro jefe, güey. Nuestro jefe de esta misión va a ser el Kuso. No creo que haya gente que haya sobrevivido, güey. Most likely no. Let's go. Un cofrecín. Esquirla de cristal. Nada relevante realmente. Estas vamos a tronarlas con este. Tuki. Vámonos. Vámonos. Quiet. Un cofrecillo. Ah, Doris. No sign of any bearers yet. I hope you have better luck downstairs. Caution, brother. Qué cagado que sí te encuentras a Doris. Y la pregunta es cómo vergas pasó esos enemigos sin que la atacaran, pero ok. Haremos como que no... Como que no nos dimos cuenta de esa... inconsistencia argumental. Tuki. Vamos a ver qué hay aquí. Recomendación sobre el despliegue de la bestia Kusa. La bestia Kusa es reconocida como una especie especialmente agresiva, por lo que se esperaba que su despliegue en el campo de batalla pudiera usarse para infligir una gran cantidad de bajas al enemigo. Sin embargo, en los ejercicios realizados hasta el momento, la bestia no ha sido capaz de diferenciar entre combatientes aliados y enemigos. Ok. Por esta razón, no recomendamos desplegarla junto a tropas regulares. En lugar de eso, se recomienda el uso de portadores cautivos para atraer a los enemigos antes de soltar a la bestia y así conseguir el mayor beneficio con una pérdida mínima de vidas waloedienses, güey. ¿Qué pedo, güey? Ven acá, kamikaze, güey. Pinches técnicas kamikaze acá locas, güey. Los waloedienses sí son bien culos, güey. Más que los zambrequienses, que también trataban de la verga a sus portadores, güey. No eran los zambrequienses, eran los del reino de hierro. Dice, la reciente escasez de suministros nos dejó
Los recursos para alimentar a la Cusa bajo nuestro cuidado. Por fortuna pudo observarse que la criatura mató y consumió a los portadores asignados a luchar a su lado como parte de una batalla de entrenamiento. También se observó que la bestia sintió una profunda satisfacción al alimentarse de este modo, lo que sugiere que los portadores vivos son su fuente preferida de alimento. Aunque este comportamiento resulte inesperado, es bienvenido. Los portadores que fracasen en el entrenamiento pueden ser destinados a este nuevo propósito. ¡Qué chingados, güey! Se lo dieron de comer, güey. Está bien loco, güey. Nothing but a caching down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. Bueno, y a Doris ya nos la topamos, entonces ya sabemos que ella tampoco encontró nada. Doris. No lock downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and it can't be true, can it? Can it? Bearers die every day in service of their masters, but this is much worse. This is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. Sí, está loco. And not just those who could fight, but the elderly, children even, and those who wouldn't or couldn't were disposed of. Whatever that means. Se los dieron de comer, güey. It means they were fed to the monstrosity they kept here. Sí. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Sí. Don't say that. Sí, fuiste tonta, de hecho. Did you find anything else? Pero Clive es demasiado buen pedo como para decirte, güey. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Espérame aquí. Me iré a romperme la madre con el acusa. All right. I'll be there in a moment. I'll be there in a moment. Llave de Balmung. Sí, o sea, seguramente con esa llave vamos a irnos a romper la madre con el acusa. Ocusa. Tiene un nombre un tanto difícil de pronunciar. Tuki. Let's see what we can find down here. Let's go. Una llave de Balmung. Supongo que hacia allá es como para entrar a la batalla. Vamos a ver qué hay de este lado. Fragmento de ámbar. Escucho que alguien llora. ¿Qué pedo? No, she sounds close. Tira de cuero bestial. Eso para qué nos lo dan, güey. Tenemos un chingo, güey. A ver. ¿Qué pasa, niña que llora? Cuando menos uno sobrevivió, güey. Con eso nos damos por bien servidos. Are there any other survivors? Some of the guards. They're still here. But something's wrong with them. Everyone else was eaten by the monster. Pobre niña. Of course they were. Thank the founder. Llévate a la niña y huye. Huye hacia la guarida y no voltees. But I'd rather we didn't linger. Correcto. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Chadwick send you? What? ¿Dónde está Chadwick? He fought the monster. Ah, Chadwick debe estar muerto. So I could run away. A Chadwick ya se lo comió el monstruo. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he?
be here otherwise. Chadwick. Pobrecita niña. Retraumático. Ahora sí vamos contra el Kusa. Was that? Monster's back. Chadwick, help. Let's go. We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. Yo me romperé la madre. That bearer-eating bastard in the ground. Let's go. It's out there waiting for me. I can't let it live. Not if it's got a taste for me. A la verga, güey. Es una madresota, güey. Va a estar bueno, ¿eh? Let's go. A la verga, güey. Un Spicy Boy. Bestia acusa. Clase A. The beast will wreak havoc if it ever leaves the prison. I can't let that happen. Debilidad de icónica, dice. Vamos a usar nuestro limit break. Too slow. Ah, es como el otro que nos enfrentamos que igual jalaba meteoritos, güey. No recuerdo en este momento cómo se llamaba. Nice try. Too slow. Vámonos. Vamos a pegarle con todos los poderes a la verba. Y por último un Kamehameha en la cara. Tuki. Uy, por poco sí le hacemos one shot, ¿eh? Ya se va a morir a la verga. A nada de hacerle one shot. Vámonos. A un golpecito se quedó. Very good Mondumbo. Muy bien, muy buena pelea. Lo manejamos súper bien. Grillete de Belgimo. Ajá, Behemoth. Behemoth era el otro que nos enfrentamos, que igual era como de meteoritos. Todos los intentos de domar a los Behemoths terminaron inevitablemente en un trágico fracaso, aunque esto no impidió que reyes y emperadores lo intentaran a lo largo de la historia. Sin embargo, todo cambió cuando el reino de Wale descubrió una forma de influir en la mente primitiva de la bestia con la ayuda de un grillete encantado que presuntamente funciona como las esposas de cristal, pero sin impedir la canalización etérea. Ok. Wow. A la verba, güey. Finally. Sid, are you hurt? I'm fine. I think. ¿Su diario o qué pedo? What is it? A diary. Ah, no, es como la atiné, güey. To Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. Se lo comió, güey. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway.
We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Por supuesto que no. I'll see that she's looked after from now on. Yo la protegeré. Está bien. Ah, nos ahorraron el fast travel a la guarida. Está bien. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. Slowly but surely. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. Pero lo hicimos. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. Bueno, le dio cierre. Está bien. Bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Exposición. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. Correcto. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the curse breakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. For all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Okay. Haida Marie. Trun. ¿Nos darán algo para la habitación? Ah, no, aliento de oscuridad. Gungear. Tron. Ton, 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 torun, ton. A esta morra ya le podemos entregar los ítems que nos pidió. Ahorita vamos a cerrar como 3 o 4 side quests. Turning. Mid, tell me this is all you need. No. Spoiler no. Caparazón de Adamantaimai. Okay. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. Correcto. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realized I'd forgotten a 1 and a 0. Okay. And a cogwheel. Just a tiny one. Though that's the problem. Yours that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. ¿Dónde? The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Ah, era ese, ¿no? Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I don't wanna know. Working on the model.
You go and find that cog. Ok. Has Midadol mentioned a new project yet? Medadol. Not exactly. Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. Está trabajando, She's hijos. just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Barco volador, güey. It's an airship. I bet it's an airship. Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot. We remember. We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. Las piezas que sobran. Ok. Look. Sí, si te sobran piezas cuando estás rearmando algo, probablemente algo no quedó bien, güey. Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Qué cagado, güey. Ton, ton, ton. Ton. Ton, torun, torurun. Ton, ton. Did they have it? They have it. They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? Look! He's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. El Waves timón. aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... Well, you just wait and see. Ok. That should do it. ¿Qué pedo? Un mini barco volador, güey. Here goes nothing. Titan's tits. Yo creo que sí iba a volar, ¿no? ¿O qué? It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. Mithril engine. But maybe this is one dream the world's better off without. Posiblemente. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. Correcto. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. Correcto. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head? Or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. Ok. Le va a decir no te rindas entonces. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase.
especially in a world like this. Right. When this is over, No te rindas, mi Doll. I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work. All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Treasure hunt. Since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Qué cagado. Right. Pues sí, es que si no limitas los avances de tecnología es un pedo, If güey. I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. Dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Tron. Maqueta de barco volador. El peligroso sueño de volar de Mid inmortalizado en una miniatura. Buen memento, definitivamente. Bien, o sea, sí está bien pensado todo el lore en general, güey. Sí está bonito. Did it all mentioned a new project yet? Not exactly. She seems preoccupied, but then again. Tun tun tun. Tun tun. Tun 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 turun. Tun. Dun, 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 Welcome to the Patron's Whisper. dun, dun, Your benefactors are a dun. generous lot. Fogón crepitante. Fama continental. Si he de creerle a la capitana borracha con quien compartí una mesa anoche, las historias sobre tus hazañas ya cruzaron el océano hasta las tierras más allá del mar. Además, ella afirma que hay quienes esperan verte triunfar y ella es una de esas personas. Guantes de Genji. Aumenta el daño infligido a los enemigos un 5%. Este está bueno, güey. You earned this. All done? Ya desbloqueamos creo que todas las casas. Dice, los viajeros de la ruta áurea cuentan historias de un gigante de cristal, una bestia que acecha los caminos menos transitados y que ilumina los cañones sombríos con la inconfundible resplandor azul del éter, para luego pintarlo de rojo con la sangre de sus víctimas. Si nuestras sospechas son correctas y esta criatura es otra de las creaciones de Artema, debemos acabar con ella para comenzar a vivir nuestras vidas en libertad. Después de la caída de la civilización de los celestiales, la tecnología que desarrollaron quedó olvidada dentro de las ruinas de sus barcos voladores por muchos años. Sin embargo, últimamente estos vestigios han empezado a moverse y atacar a cualquiera que se les cruce en su camino.
Algunos creen que fueron diseñados para atacar a los invasores y solo han despertado para seguir con su cometido. Aunque es relativamente fácil escapar de ellos, este vestigio en particular persigue a sus víctimas sin descanso hasta la muerte. El destructor indomable. El ejército gualeodiense capturó estas bestias e intentó entrenarlas para servir, pero el entrenamiento de este espécimen en particular fracasó hace mucho tiempo. Si sus captores se volvieron acásicos como el resto, o si fueron devorados por su mascota cuando se liberó, nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que no queda nadie con vida que pueda ponerle fin a su cólera. Esta bestia solo entiende el lenguaje de la fuerza. Ah, perro, güey. Y ya se fue. Un monstruo concebido en la cárcel de Balmung y posiblemente la bestia más peligrosa que haya pisado esta tierra. Cid, te suplicamos que la mates no solo para hacer al mundo un lugar más seguro, sino para vengar de una vez por todas a los portadores que perdieron la vida a manos de esta vil criatura. Disculpa nuestro atrevimiento, pero sabiendo lo que sabemos de la bestia, no creemos que nadie más que tú pueda salir de su jaula con vida. La parca, güey. La parca es una manera muy cagada de decirle a la muerte, güey. O The Reaper. Los soldados imperiales del cuartel de Northreach tienen un dicho: aléjate de la torre perdida o la hoz del espectro te arrancará el alma. No se guardan groserías para hablar de la criatura que reside en la acumulación de éter, un ser aterrador que domina a otros más débiles, lo que parece indicar que se trata de un miembro de alto rango dentro de su especie. Caballero del corazón resplandeciente. Hace poco un caballero de brillante armadura ha decidido apostarse en la única entrada hacia la capital sagrada de Oriflama desde la pradera Regalis. El dracónido acusa a todos los que pasan por el lugar de ser Cid el bandido y ser el responsable detrás de la pérdida de cordura del príncipe Dion, que le llevó a destruir el dominio, tras lo cual los reta a un duelo a muerte. Creo que ya desbloqueamos todas las hunt. Ya podemos ir a rompernos la madre. Welcome back, Sid. Welcome back, Sid. Yes. Welcome back. Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not. No sé qué contestar, güey. Sí pasó la prueba. Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Pues sí. Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Correcto. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But Se le falta entrenamiento. different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conk and a half. Wouldn't do to waste it now. Pues sí. Fine. One more chance. Otra oportunidad. Whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait. Daft as a brush, that one. But his heart's in the right. Tiene un corazón noble. Just like someone else we know. Ha. And if you ask me,
We've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. It couldn't hurt. Just don't tell Gav I said so, will you? I won't have him thinking he's been hard done by. Next thing you know, he'll be asking for a day off. A day off? Chance would be a fine thing. Back to work. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. Esto es interesante. Things rarely do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Correcto. Remember that. I will, Sid. Thank you. Tron. Let's go. $48. There's something about it. I feel like it's... Uncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Ha! Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Port Isolde as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, Accord. he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution. And I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned Liberator. One of your co-conspirators? Master Quinton would probably call me one of his. But yes. Another outlaw, then. Just Outlaw. the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. Dun, dun. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem with the armies, Falta la... you still haven't mentioned how we might manage the grain Ajá, la shortages. escasez de comida. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion. Persuasion. But luckily, I had some unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. Okay. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. Okay. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to the manor. Join us there at your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. ¿Qué nos vamos a transportar? Sí. And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still overrun with Akashic? Akashic. You find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. Ha. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. But I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. 2 such firm friends as yourselves need no help from the likes of me.
Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. Qué cagado. What kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? How dare you? How dare you? To breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw. Once more onto the breach. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist. Correcto. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands, but the well-being of her people lies in ours. Mm-hmm. And we must not squander the chance that Clive has given us. Uncle Byron, Now, with that settled, let's move on to the signing of the accord. For what great moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony? ¿Qué pedo? Todos voltean a ver qué pedo. Citizens of Valisthea, I present to you the Triunity. Triunity. My quill. Ok. Ah, bueno, me regresaron a la... Well, my boy, the stage is set. That it is. Listo, misión completa. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We Supporting should play our cast. parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. Opportunity to shine. The realm needs its Crandall. And there is no better Crandall than you, Clive. I want you to keep this signed accord as proof of our faith in you. Para la habitación. Tron. Thank you, Uncle. Tron. What do you think that thing is? Tun, tu, tun, tun, tun. Tun, turun, turun, tun, tun, tun. La pluma plateada. Crack the crystal. Not a very good one. But then... So, what'll it be? Me falta un oricalco y un acero oscuro. Que la verga. Aquí ya del Uroboros ya lo tengo, entonces aquí ya no hay más que hacer. Y de este también, hijos del Uroboros también. Anything else? No hay mucho más que nos pueda ayudar él.
Wow, cuántas cartas. Un perro magnífico. Los dos llevan juntos lo que ahora probablemente parece toda una vida. Pero todavía te queda mucho por aprender sobre ese perro tuyo. Sí, se enfrentaría a un sanguinario behemoth con tal de protegerte. Sin embargo, eso no significa que solo sea un arma. Al fin y al cabo es un animal que tiene sentimientos y a veces solo quiere que alguien le dé palmaditas en la cabeza. Le acaricie la barriga y le dé unas cuantas nueces de cupo, no lo olvides. Caron, qué bonito. Nuestro mayor triunfo. Es una pinche novela, güey. Poco tiempo después de la última vez que te interpusiste entre nosotros y el peligro, me siento a escribir otra carta en la que intento encontrar las palabras adecuadas para expresar como mejor pueda la gratitud de todo un pueblo. Aún así, algo se siente diferente sobre nuestro último triunfo. Mientras que en el pasado dependimos de tus cualidades, esta vez encontramos la fuerza en otra parte, en nosotros mismos. La adversidad por la que pasamos nos demostró lo que debería haber sido evidente desde hace un principio. No somos tan diferentes como queremos creer. ¿Acaso un campesino quiere a su patria menos que un noble? ¿Acaso un portador ama a su familia menos que otro hombre a la suya? Es este amor el que nos unió y nos dio la verdadera fuerza. Si todos los sirvientes, acásicos, bandidos y criminales de Valisthea se abalanzan sobre nuestras puertas, no nos asustaremos, no flaquearemos, lucharemos, ganaremos. Perro, güey. ¿Qué es esto? ¿El discurso del rey, güey? ¿O qué pedo? La reina en todo caso. Un nuevo día. No soy tan necio como para creer que una sola humillación a manos de los canallas del pueblo puede disipar toda una vida. Bienvenido, Jaye. Buenos días. ¿Cómo estás? No soy tan necio como para creer que una sola humillación a manos de los canallas del pueblo puede disipar toda una vida de odio acumulado en el corazón. Del mismo modo que una olla no se puede limpiar al recordarle sobre su suciedad. Requiere esfuerzo, persistencia y, la mayoría de las veces, un buen cepillo y un balde de lejía. Pero además se necesita tiempo. Por fortuna, tu valentía y tu liderazgo nos otorgó eso. Ahora debemos decidir si lo acogemos o lo desperdiciamos. Un hombre sabio dijo una vez que la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Es bueno entonces que cuente entre mis amigos con alguien que brilla con tanta intensidad. Lubor. Buena carta. ¿Cómo estás, papi chulo? ¿Bien? ¿Y tú? Todo chill. Aquí dándole, güey. Mis queridos hijos. Esta carta sí ya la habíamos leído. Nos faltan más todavía. ¿Cómo estás? ¿Qué te amaneciste? ¿Ya desayunaste, güey? Jill me preocupa. Aunque su Akon le causó un gran sufrimiento, la pérdida de Shiva la dejó muy angustiada. Y seríamos pésimos amigos si no tratáramos de levantarle el ánimo, aunque sea por un momento antes de partir hacia los cielos. Te contaré más en privado. Yo creo que es para agregar a Jill en la party. If Joshua was worried about Jill, I should go and speak with him. Sí. My precious. Seguimos en sidequest. Es correcto, güey. En las puto 1000 sidequests que se abrieron en el último capítulo, güey. El precio del destino. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche en el portal del Phoenix? Me dijiste que mientras el destino de Rosaria está en mis manos, el destino del dominante está en las tuyas. Pero, ¿acaso no somos los dos dominantes del fuego? La llama de nuestros ancestros arde en nuestros corazones. Eso significa que yo también debería protegerte como tú me proteges a mí. Tú elegiste ser mi escudo, así que déjame ser el tuyo. ¿No es eso lo que nuestro padre quería? ¿Lo que Sid quería? ¿Lo que rechazáramos nuestros destinos y construyamos nuestros propios caminos? Así que déjame luchar a tu lado, Joshua. Perro, güey.
Todo tranquilo y ya desayunado. Eso es todo, my friendo. ¿Tú ya desayunaste? ¿Ya te dieron tu desayuno cumpleañero? Ya desayuné. Pero el desayuno de festejo va a ser mañana. Hoy fue un desayuno normalito de sábado de stream. Una nota de agradecimiento. Mi señor Marqués, le escribo para agradecerle su interés por los nombres escritos en el libro de mártires. Sé que mis hermanos caídos les alegrará saber que el primer escudo de Phoenix lamenta sus decesos. Aunque cada miembro de nuestra orden está preparado para sacrificar su vida para el Phoenix, no dudo que aquellos que ya nos dejaron hubieran deseado pasar más años sirviendo a nuestro Señor. Pero estoy seguro de que les servirá de consuelo saber que su memoria sigue viva en un hijo de la casa Rosfield como usted. Que las llamas del Phoenix siempre ardan en su corazón. Cyril. Órale. ¿A qué hora empezó la clase de historia literaria? Hace como 5 minutos, güey. Casa del Tesoro. ¿Qué? ¿No pensaste que dije lo de esconder mi meteoro en broma, o sí? Debes saber que ya tengo un buen lugar elegido y todo. Sin embargo, si vas a embarcarte en esta gran aventura, tendrás que darte prisa con tus asuntos con ese maldito dios tuyo. Si tardas demasiado, alguien más inteligente podría llegar antes que tú. Supongo que en ese caso podría enterrarte uno de mis inventos menos importantes. Bien sabe la diosa que tengo innumerables. Mid. Qué cagado. Y está cool que a cada uno le ponen una firma, güey. Está vergas, güey. Está verga, güey. Están vergas sus firmas. Y nos siguen apareciendo más sidequests, güey. Ton, turun, tururun, ton, ton. Ton, 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 turun, ton, ton. You all right? A ver. About that. Ay. A la verba, es correcto, güey, sí. Let's see. A ver. Something troubling you? No more than usual. It's just... Etta's baby will be coming soon, and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? No sabe qué darle. The problem is that Etta's due any day now. I don't know if I'll be ready in time. Yo te ayudo. Is there anything I can do to help? You know, there just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. There's naught lucky in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I'd try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need. A feather. Una pluma. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. Okay. You're a good friend, Clive. I won't forget this. La pluma plateada. Ton, turun, turururun, ton. Vamos a hacer la misión de Jill. I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I've felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. To let her know that we still need her.
now more than ever, that you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. Ah, le vamos a traer unas daisies. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do with Snow daisies. Vayamos. My treasure, my precious. No me sé aquí qué es. Una verdad inconveniente. Conservatorio Badak. Letanía de errores. No mames. ¿Cuántas misiones, güey? Ah, Colina de Man. My precious. Ok. Creo que este es el único pedazo de mapa que nos falta abrir. En teoría, entonces, nos darían un logro en cuanto entremos. Es correcto. Trin. This is the place, but I'm sorry, Clive. there's nowhere been spared. Chale. What do we do now? Nostradamus Haye. Es que tengo en mi mente siempre los trofeos. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. Or knew. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone at the backyard. To the hideaway, then. Al escondite. O sea, esta de... Mira, vamos a terminar la misión de Jill, porque yo pienso que terminando la misión de Jill se va a unir a nuestra party. Y entonces va a ser más fácil los combates subsecuentes. Let's hope one of the gardeners knows where to find snow daisies. Ton, toron. Say what you will. Ton, toron, toron, ton, ton, ton. Toron, ton, toron, ton, 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 toron, ton, ton. Oh, what brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. ¿Dónde encuentro una plantita? Daisies grow, preferably in abundance. Snow daisies.
Then you'll want somewhere not too hot and not too cold, and where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Thank you. Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the Royal Meadows in Sambrak. Ah, the fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she had a record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilafeist Bay. Hola, Matías, bienvenido. Border the meadows. Off we go then. Turun, tun, tun, tun. Turun, tun, tun, tun. My precious. Voy a subir el video a TikTok. Ah, dale. Dale, súbelo, Matías. Nos lo pasas por Discord. De tu pelea de Dead Cells. Creo que me estoy yendo por la ruta larga. Mejor derecho. Sí. Muy bien. Haven't seen any of those beastly blue eyes. Do be careful. Do be careful. Let's go. Let's go, girl. Where do we even start? Yote mentioned the coastline. We can start there. The coastline. Estos vamos a tronarlos con este. Tuki, vámonos. Vámonos. En cortinas, papu. ¿A qué le gruñes, hijo? Ah, un ogro. Let's hope this is the last one. Only one way to find out. Too slow. Guard break. Bahamut. Kamehameha en la cara. Ah, unos enemigos adicionales. Lobo Guargo. Work Wolf. Ah, pinche toro, güey. Stay down.
Yo creo que sí le hacemos guard break. Ah, no, güey. Too slow. Too slow. Derribo. Vémenes. Vémenes. That was harder than I expected. But found her. It was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? Sí. She'll love them. Come on. Let's go. Espero ya con eso se nos una Jill. It appears my work is done. The rest. Ya te lo mandé el TikTok. Ahorita lo vemos. You and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Tun, turun, tururun, tun, tun. Regresa al escondite y habla con Jill. Me estoy sacando los logros y planos antes de continuar. ¿Qué planos? ¿De las armas? Tun, turun, tururun, tun. There is? Ah, planos de las armas y otras cosas, ok. Where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? A trip to Oriflamme. Una cita romántica con Jill. There are so many. This is what you wanted to show me. Es un gatito, ¿no? Qué cagado. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. Chale. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right.
I'll never forget that feeling. Un momento de paz. Un momento de alegría en este mundo tan deprimente que es Final Fantasy XVI. ¿Una diadema? Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized... ¿Es un gusanito? No, así como una oruga. the night, dawn would always come. That you would always come for me. Y es cuando descubrió que la amaba. You have. Again and again. Where do you see us? Where all this is? Y le aplicó la de ¿qué somos, güey? Don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then... that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. Ay, perro, un ovecito, güey. Un ovecito. Pianito romántico. De acá, de comercial de Ferrero Rocher, güey. But it'll have to do. I'll treasure it forever. Lo atesoraré por siempre. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Oh, eres mi tesoro. Trin. Dice, me estoy leyendo un libro, me está pareciendo muy bueno. Cuando lo termine lo recomiendo. Ok. Comercial de perfume. Ser tipo Shrek saltando de un acantilado y luego se besa como esponja. ¿Qué? ¿Cómo está eso, güey? Probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. And we'll do it together. Ron, no entendí. Un comercial de perfume tipo Shrek saltando de un acantilado y luego se besa como esponja. No entiendo, my friendo. Está very random eso. Guirnalda de margaritas de nieve. Un objeto para Clive. Una fragante diadema que Jill tejió a mano con flores recogidas en las orillas de la bahía Oily Faced. Nunca fui buena haciendo guirnaldas, pero tendrá que bastar. Beso de Shiva. Accesorio. Canción invernal. El otoño se ha ido, de labios helados que auguran el olvido. Canción de cuna del norte. Disminuye el tiempo de recuperación de polvo de diamantes en 7,5 segundos. Pero entonces Jill no se va a unir a la party. ¿Es lo que entiendo?
Ah, sí. Jill se unió al grupo de Clive y permanecerá con él hasta que se dirija a Origen. Nueva misión, Ecos de los Celestiales. Una nueva misión, Echoes of the Fallen, ya está disponible. Habla con Karen en su puesto en el escondite para acceder a este contenido adicional. Es el DLC. Very Bootman Dumbo. Very Bootman Dumbo. Ok. Vamos a irnos aquí para cerrar esta side quest que tenemos abierta. Vamos a ponerle pausa aquí un momento. Ahorita veo tu TikTok, Matías. Vamos a una breve pausa comercial traída a ustedes por Gato Barato, comida para gato. Continuamos en breve. Gracias, Gato Barato, por esa pausa comercial. Recuerden, chicos, siempre comprar y consumir Gato Barato. Comida para gato. Ya vi tu TikTok, Matías. Debe de pegar bastante fuerte esa arma porque lo mataste bien rápido. Me lo hiciste súper. Lo hiciste ver muy fácil. El problema que yo siento que tengo es que creo que me paniqueo y entonces empiezo a cometer errores tontos, básicamente. Así es, ¿qué pedo? Ay, güey, nos salió un hunt. Ok, no hay pedo. Estamos listos. Rey Végimo, clase S. Déjase venir, papu.
guard dogs. Specimen it is too. Swing. Swing. Ay, güey, qué pedo. Nos baja chido este güey, No estaba yo preparado para una pelea, no traje pociones. Bueno, tengo un par de ultra pociones, que sí vamos a tener que utilizar porque si no así nos van a matar. Turbonada. Ah, perro, güey, se ve cabrón ese ataque. Cuatro jinetes, güey. Too slow. Vamos a hacerle guard break con esto. Tuki. Yo creo que lo vamos a tener que tirar cuando menos 2 veces, ¿no? Porque ahorita no le vamos a bajar más que la mitad, yo creo, o menos. Nunca meja en la jerez. 86,000 le hicimos ya aún así. No le bajamos mucho que digamos, ¡Hala! Reino de fuego, güey. Nice try. Vamos a hacer limit break. Combo límite. Too slow. Vamos a usar este. Cuatro jinetes. Swing. Vamos a usar limit break otra vez. Si te baja chido vamos a hacer una otra poción. Ya casi le hacemos guard break. Vamos a usar este. Te baja chido, Vamos a usar unas sales de fuerza. Vamos a usar este. Vamos a usar este. Y vamos a usar el kamehameha en la cara. Vamos a usar este. No lo alcanzamos a matar, pero ya está very débil. Vamos a usar limit break.
muérete. Nice try. Ah, no mames, ¿en qué momento me dejó en 1 de vida, güey? ¡Ah! ¡Ah! No mames. ¿Qué pedo? ¡A la madre, güey! ¿En qué momento me bajó toda la vida, güey? ¿Qué pedo? Y me curaba yo y se me volvió a bajar. Creo que es por el torbellino. Es de esos ataques que te hacen one shot. No le di tiempo de atacar. Sí, justo es lo que veo. O sea, el chiste es como bajarle toda la vida rapidísimo. Y que no y que no te pegue. Ya vi cómo, o sea, para cuando yo lo haga ya sé cómo hacerlo. Pinche Behemoth sí nos sacó un pedito, ¿eh? Pero la verdad es que no lo jugamos de la manera más óptima. Vamos a enfocarnos ahora sí. Nice try. Too slow. Start limit break. Vámonos. Y un Kamehameha. Un tercio más o menos la vamos a bajar. Tututum, turun, tun, 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 tututum. No vi que me iba a taclear, güey. Nice try.
Vamos a hacer este limit break otra vez. Nice try. Too slow. Rain of fire. Vamos a romperle defensas con este. Un Kamehameha en la cara. Tarararararatatán. Ay, güey, la turbonada es la que hace one shot. Está en lo último. Último tercio de vida. Fuera de alcance. Apocalipsis. No mames. Buen ataque. Very cool. Nice try. No mames, qué pedo. Hacer limit break. Too slow. Nice try. Yo creo que con este lo tronamos. Necheto. Otra vez apocalipsis, güey. Ah, no mames. ¡Ah! ¡Teletransportate! No mames. A la verga, güey. Casi nos hace one shot otra vez, güey. Ah, qué pedo. Ya, ahora sí. Con el Kamehameha se morirá. Ala, güey. Estuvo emocionante. Very good, Mondongo. Uf. No match for you, eh, Toggle? Buena pelea. No es. Por un momento pensé que moriríamos. Come on. Run like the wind. Wow, wow.
entire village looks abandoned. Now, which house would a bookworm live in? Veamos. This is a Royal Army logbook. Did he take this from the local barracks? His interests were certainly varied. Trin. Cagado. Mira, el auge y la caída de los portadores. Este es el libro que nos pidió la maestra de política. Pa-pa-pa-pam. El auge y la caída de los portadores. En un principio, la aparición de las personas capaces de producir magia sin usar cristales fue considerado como un regalo de los dioses. De hecho, es muy probable que el nombre con el que conocemos actualmente sea la abreviación de portador de la bendición divina. Órale. Quienes nacían con la bendición eran alabados como cristales vivientes y recibían altos cargos y enormes recompensas por su condición de elegidos. A lo largo de los años, esta veneración dio origen a una religión liderada por los mismos portadores, la cual terminaría marcando el inicio de una era. A pesar de que las naciones de ese entonces les otorgaban altos cargos en el gobierno solo por nacer con el don, no aprobaban la fundación de una organización liderada por portadores para portadores. Atemorizados por el poder que estaban empezando a amasar, los gobiernos empezaron a perseguir a los líderes de la iglesia y sus seguidores. Prohibieron que sus miembros ocuparan cargos en el gobierno, desalojaron a sus partidarios de sus hogares e interrumpieron a la fuerza todas las reuniones. Por su parte, la iglesia formó un ejército de voluntarios para luchar contra esta discriminación, lo que creó un círculo vicioso de muerte y rencor entre los que nacían con la bendición y aquellos que no tenían el don. Lo que empezó con palizas y peleas callejeras culminó en lo que hoy se conoce como el diluvio de sangre. Una guerra que arrasó con la mayor parte de las regiones gemelas durante una generación entera, diezmando la población de tanto hombres como portadores y tiñendo la tierra de color carmesí. Después de extinguir el último foco de resistencia de los portadores, las naciones de Valisthea se unieron para firmar el acuerdo continental, en el que se inició el sistema de esclavitud que persiste en el continente hasta la fecha. La reconocida frase "los portadores no son humanos" surgió en los años de la amarga guerra, y era la única excusa de los no bendecidos para negar rotundamente a los portadores su poder de decisión sobre sus propios destinos. Qué fuerte, güey.
Qué loco. Bienvenido al stream, Eva Brook. Hey. Leaving so soon, stranger? Fine. How about yours? We've been watching you. From a distance, so to speak. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. Se viene una pelea. Let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. Nope. No sé por qué piensan que es una buena idea. Let's see, shall we? Let's see, shall we? Thanks for asking, by the way. No, it's common courtesy. How's your stream going? Fine. We're working currently on side quests before the last mission of the game. Nunca me en la cara. Fairly break. Too slow. A ver si nos calculamos. There we go. Yo creo que quemándolo probablemente se muera. How long have you been playing this game? I don't know. Maybe like... We're currently on like, I'm gonna say like 50 hours, 40 to 50 hours, should say over here, 63 hours, so yeah, couple of streams. Yep. Impressive. But we have other means. We shall claim the book. Ya mátalo a la verga, Why do you güey. want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. Sí, pues, o sea, las dos partes tenían como blame, por así decirlo. May be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves.
from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book, for now. The world is small. We shall meet again. Until then. Wait. Ah, perro, desapareció. Damn it. Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. So, do you stream daily? No, we stream on Thursdays and on the weekends. But on the weekends we stream like lengthy streams. Good girl. De cierta manera entiendo que hayan... bueno, no, es que no se justifica. O sea, la guerra entre los portadores y los no portadores hizo que, como ganaron los no portadores, pues instauraron un sistema de castas y de esclavitud para los portadores. Como en venganza. Y para evitar que volvieran a tener ese nivel de poder. Pero... si bien entiendo por qué lo hicieron, creo que no justifica la deshumanización que le hicieron a los portadores. Sigue siendo un círculo de odio, básicamente. No need to ride from here. What other games you like to play? This must be the orphanage. A little bit of everything, I'd say. Before this, we played Howard's Legacy. We've played Hades. Demon Souls. We're also working on Dead Cells on Thursdays. So, a little bit of everything, I'd say. Yeah, how about you? What do you like to play, or are you mostly a stream watcher? Por la presente, el reino de Waloed autoriza la creación de esta institución en la que se les dará la oportunidad a jóvenes portadores de servir a su nación como soldados cuando cumplan la mayoría de edad. Aquellos soldados que sucuman a la maldición de los cristales o mueran de otro modo serán desechados con suma prontitud. El cementerio queda estrictamente reservado para el personal humano. Queda terminantemente prohibido el entierro de portadores bajo pena de muerte. ¡Qué chingados, güey! Disposed of. Desechados, qué verga, güey. Programa de acondicionamiento. Los ejercicios de hoy consistirán en cargar 20 bolsas de arena durante el tiempo que el instructor considere adecuado. Soportar quemaduras. La intensidad del fuego aumentará poco a poco. ¡Qué chingados, güey! Luchar cuerpo a cuerpo contra 1 o 3 perros infernales dependiendo del desempeño. No mames. Conditioning. This is nothing short of torture. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. Está bien cabrón. I need to find that registry. Hace poco descubrí que mi propia hija fue una de las niñas que murió petrificada debido al entrenamiento brutal al que la sometí. No había vuelto a pensar en ella desde que la entregué a las autoridades cuando era una bebé. Pero mis investigaciones con el ejército lo confirmaron. Era ella. Estuve torturando a mi propia sangre. No mames. ¿Qué pedo? Y ahora la veo por todas partes. Hoy una de las niñas me sonrió esperando obtener algunas sobras de mi cena. Era su sonrisa. La sonrisa que heredó de su madre. La madre que asesiné por dar a luz a una portadora. No mames, qué turbia está este pedo, güey. Sus fantasmas regresaron para perseguirme. Mi hija, mi esposa, todos ellos, todos esos niños muertos por mi culpa. No puedo soportar más la culpa.
Ya lo decidí. Mañana yo también debo morir. Será la última orden que le daré a esta pobre gente. El último tormento que les haré sufrir. Les ordenaré que me descuarticen miembro por miembro y que entierren mi maldito cuerpo bajo el árbol blanco cuyas ramas torcidas suplican al cielo. Y que entierren conmigo mi humillación y mi maldición. El registro de todo, con todos sus nombres, de todos aquellos a quienes lastimé. No mames, güey. ¿Qué pedo? This reads like a suicide note. Did the director go through with his plan? There's Qué only one fuerte. way to find out. Qué loco está ese pedo, güey. ¿Habrá algo aquí? Una ultra poción. Sirve. If you don't mind me asking, where are you from, by the way? I'm from Mexico. Where are you from? Nice. A forked white tree. This must be the place. This must be the place. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. No mames, qué pedo. Qué loco. So many names. This place was a slaughterhouse. But where is the architect of all this misery? No, se ha de haber vuelto acásico, güey. O todos. It was only a matter of time, I suppose. This place is cursed. Pinches dragones, güey. Yeah, go ahead. Too slow. I'm from the US. Nice. No creo que le hagamos one shot. No. Pero maybe con el limit break lo matamos rápidamente. Pinche trabón, hijo de la verba. Probablemente muera en ese ataque. Maybe.
There we go. Can I do blah blah blah? Trimming in very less price. Would you like to see some of my work? Yeah, feel free to drop your like handle or whatever, and I'll check it out off stream when I get a chance. I'm done here. Let's get the registry back to Herman. Let's get back to Herman. Creo que ya terminamos con las side quests abiertas. Ah, no, falta esta de Martha's Rest. Can I have your Discord to show you some of my work? Yeah. Let me check what's my handle on Discord. Yeah. I'll put it in chat and you can find me that way. It's very similar to my Twitch name. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Ah, que vi que nos escribió el pato, pero ya no vi que puso. Sí, cabrón. Durísimo, porque aparte fueron como 6 piquetes de anestesia. A la verga. Qué caro cómo le fue. Ah, están como aspirando o algo así. ¿Qué pedo? Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention. Ah, mutearlo en lo que dejan de There was a aspirar. man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver chocobo near some gutted hovel not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Just because the heavens have gone to wreck and ruin, it don't mean we have to. What are you after? Fare thee well. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone? Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine? Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Thank you anyway. I accepted the request. I'm muting currently because there's like background noise and I find it annoying for you guys. So I'll just unmute whenever I need to say something specific until it, like the sound stops or something.
doesn't still hurt, does it? Oh, 1,000 Akashic jars couldn't hurt me. Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon's ride. It sounds almost too good to be true. But since I'm already here... Yeah, I'll check it out and hit you back. Okay? I might need something of the sorts, like, eventually. So, yeah. Well, like, it's always nice to have something, like, for reference. So, yeah, don't worry. Can hardly make out a bloomin' thing. All for a sunny day. Yeah, you too. Have a nice day. Tracks. They're not left by bandits for a change. More tracks. And these look fresh. A chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. Yo solo espero que si encontramos al chocobo plateado, no me hagan matarlo. No, por favor. Not like this. No, bueno, no vamos a agarrar la pluma. Well, I'll be damned. Son los amigos de Amber, no, Ambrosia, ¿no? ¿O no? No recuerdo de qué color eran sus amigos de Ambrosia. I'm not going to hurt you. Adóptalos, güey, no seas culo, güey. Just borrowing a feather for my friend. Thank you. Let's get this back to Gav before they change their minds. Vivian. I found it. The book you lost.
You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Una misión bastante interesante. Yo lo que me pregunto es a qué horas van a dejar de fucking aspirar, güey. Me lleva la chingada con el ruido, güey. It was no trouble at... Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve.
Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. Paz y tranquilidad al fin. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. Silencio, güey. No, es delicioso, güey. Ah, está cool. What do you think? No sé qué vergas es eso, pero I está cool. think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. How will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. Ya, ¿no? Misión completa, ok. Yourself. Ah, no. Vamos a acompañar. Chale. Tun, tun, turun, tun, tun, tun. Yo creo que las aspiradoras deben de ser de los electrodomésticos más pinches ruidosos, güey. No sé si hay algo más ruidoso que una aspiradora. Dije aspiradora o licuadora. Bueno, me refería a aspiradora. En caso de que haya dicho otra cosa random al pedo. Los gemidos de un alma en pena, ¿qué pedo? Los rompemaldiciones se encontraron a esta criatura mientras buscaban sobrevivientes cerca de la aldea abandonada de Garnick. Engañados por la apariencia de esta abominación, creyeron que podía tratarse de una mujer y fueron a ayudarla. Pero pronto fueron ellos los que necesitaron ayuda. Los pocos que sobrevivieron aseguran que aún pueden oír los gritos. Tanto los de aquella criatura como los de sus compañeros caídos. Qué pedo, bueno. Nos faltan bien poquitas hunts. Ya nació su bebé de Erda, o como se llame. Eda. Ah, my lords. My lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Te trajimos un regalo. Go on, please. It's beautiful. Did you make it? Ay, va otra vez, me lleva la chingada, güey. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter.
thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. I may have had one too many. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway, after I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Buen momento de camaradería, ¿eh? Bien. Están cerrando bien las sidequests. O sea, no están metiendo tanto relleno. A excepción del stream pasado cuando salieron con su mamada esta de Lubor. Esa sidequest no me gustó, la neta. Do you think they'll come back? Of course they will. It's just a big prison. There's something about it. I feel like it's... El Kira anda bien sacado de pedo por el ruido de la aspiradora del vecino. Y anda viendo como la puerta así de a la verga, el diablo a la verga, güey.
I hear that you traveled to Ash. Cid, did you by any chance recover the names of my fallen friends? I did. Yes. If I may, the bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body, nor any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends. My light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you. Cid, I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering. And in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. Paz y tranquilidad otra vez. Would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Trun. Ah, ya tenemos 5000. Ya nos falta este de aquí. Y, o sea, vamos a acabar las side quests y yo creo que ya nos iremos a las fonts que nos faltan. Y ahorita busco en internet si es recomendable o no hacer el DLC antes de la última misión o después, o como en qué orden recomiendan hacerlo. Tengo la duda. Mira, ya creo que ya desbloqueamos lo último de aquí de esta cosa. Desiré. How may I help you today, Clive? Un nuevo amanecer. A new dawn. Ah, que la verga, güey. You earned this. Come again. I may have more for you.
No mames. Very good, feel good vibes con esas cosas que te ponen ahí en tu habitación. Y están diseñados con mucho amor. Uh-huh. It's usually me making demands of Hippocrates. I wonder what this is about. ¿A poco se nos va a unir Dion a la party también? No creo, ¿sí? Ya seríamos muchos. ¿Cómo estamos ahorita de party? O sea, seríamos 3 y Torgal. No, 4 y Torgal. No, si nos quieren dar a Dion, lo acepto. Sí se los vengo aceptando. Pues ya mejoramos esto. No sé a qué le queremos meter ahora. Te dejo de fondo mientras juego Dead Cells. Dale, Matías. Mucha suerte. Que logres muchas cosas. Yo vigilando que no se les meta mucho el ruido de la fucking aspiradora, mano. Es que sí, de repente se escucha, yo creo. No la neta no me gusta, güey. Vamos a ahorrar para mejorar la onda de frío. Tun, turun, turun, tun, tun, tun. Nos faltan 600 puntos de habilidad. Lawsman Hippocrates, I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons, his studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting, not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him,
It was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the colour. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Very good. Very good, Mutombo. Ah, yes. Indeed. Then go. Despite scouring the shelves, but it is in Waloed. I don't believe you've read this particular chapter before. If you have a question for me, I should be happy to answer it. The door to the shelves shall ever be open. Ready, go? Yeah! Seems this place has been flooded twice over. Straight home now. Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too hard to find. No holding back.
Here they are. Might as well pick enough for a bunch, I suppose. Paz y tranquilidad otra vez. La pregunta es, ¿Dion se unirá a nuestra party? Creo que otra vez. No, sí, que lleva la chingada. Oarsman, I found the flowers you were looking for. You did? I think I did. You did indeed. My dear boy, thank you. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Your Highness, would you do me the honor of accompanying me? No. It is time, then. No, only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Hippocrates. No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself, and to him, how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Reconciliación de maestro y alumno. Master Hippocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become.
Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Momento very emotivo. Yo pienso que Dion se va a sacrificar en la última misión y también Joshua probablemente. Do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. ¿Algo para la habitación de Clive? I shall not forget this. ¿Será que se queda con nuestra party o nada más es algo para la habitación? Tron. Ok. Ah, no, falta hablar con este güey. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. Qué cagado. When it comes to expressing one's gratitude. Ah, también me va a dar algo para la habitación. Tron. What's this? A Stolas quill. Una pluma de Stolas. My Stolas quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Qué bonito. When that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Tron. ¿Y Dion qué me dio? Igual supongo. Ah, misericordia de Bahamut. Un obsequio del primer emperador de Sanbreque a su pequeño hijo. Este anillo ha estado en la mano de todos los dominantes de Bahamut desde entonces. Y el éter que absorbió de Leicon durante el transcurso de los años ayudó a cada nuevo vástago imperial a conseguir todo el potencial de su linaje. Sin embargo, ahora que el imperio está en ruinas,
y el linaje destruido, el anillo debe regresar con Bahamut, con quien siempre debió permanecer. Disminuye el tiempo de recuperación de Gigafulgor en 6 segundos. Pluma de Stolas. Instrumento de escritura preferido de Harpocrates, cuya tinta ha llenado incontables obras de erudición. Dicen que las plumas de los búhos están impregnadas de los deseos que oyen a lo largo de su vida, y todas esas palabras desean ser plasmadas en papel. Very good. Very good, Mandambo. Pues ya nada más nos faltan las hunts al parecer, muchachos. Pluma de Stolas. Qué bonito. Bienvenida al escondite. Vivian. Qué bonito. 100% se siente ya como el endgame. Entonces vamos a ver qué hunts nos faltan. Tun, turun, turun, tun, tun, tun. Tun, 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 turun, tun, 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 turun, tun, tun. Nos falta Semillas de alma en pena, la parca resplandeciente y el dragón. Ok. Let's see. ¿Dónde están? Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Puse allá. The Wailing Banshee. Turun, tun, tun, tun. Turun, tun, tun, tun. Wailing Banshee está en Vidagraes. En Walud. Ok. Se está al otro lado del del mapa. Ok. Antes de empezar con las fonts, vamos a nuevamente. Que la verga con la pinche aspiradora. Vamos a tener nuevamente una pausa comercial muy breve, traída a ustedes por Gato Barato, comida para gato.
Gracias, Gato Barato, por patrocinar el stream. Continuamos. Let's go. Run like the wind. This might take a while. ¿Qué pedo que no dejan de aspirar, güey? Ya llegamos al hunt. Giza Maluk. Yeah!
Let's go. Otra vez ya terminaron de aspirar. Ojo eólico. Rest in peace. Ok. Siguiente hunt. Siguiente hunt. Siguiente hunt está Wailing Banshee, The Grim Reaper, Sambrack en Northreach. Northreach. Y está hacia la izquierda. Ah, que la verga. Bueno, se recargó. No importa. Vamos a restoquearnos. Welcome. An excellent choice. Una otra poción. I do like Tales de a fuerza. customer who knows what he wants. Ya. And a fine day to you. A fine day to you. I haven't seen any of those beastly blue eyes. Beastly blue eyes. Beastly blue eyes. Be careful. I will. Let's go. Debe estar en esa torre que se ve ahí. Wolf. No. ¿No está aquí? Straight home now. Ahí está. Debe ser ese, ¿no? Sí. Déjese venir, papu. Tututum. Turum.
Vamos a usar el Limit Break. Let's go. ¡Pum! Uy, se me acabó el tiempo antes de terminarle de hacer el daño, güey. Too slow. No, con este le hacemos guard break. Y ya a la burba. Let's go. Nice try. Ah, con este. Vámonos. Trin. Vámonos. El Phoenix haciendo lo suyo. Dark Steel. Ah, pues creo que con este ya podemos hacer la mejor espada. La Gothenburg, una madre así que llama, tiene un nombre bien raro. Very good, Mondogo. It last you a good while. And? Tun 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 tun. Veamos qué hunts nos faltan. Nos falta el caballero del corazón resplandeciente y ruinas renacidas. Ok. Royal Meadows.
In some break. Ok. ¿Y el monolito más cercano cuál es? Royal Meadows. ¿Cuál vergas es el obelisco, güey? Ah, es que aquí hay un obelisco, güey, que no desbloqueamos, güey. Aquí, justamente. Qué cagado. A ver, quiera pata. And how might I help the garrison today? I haven't seen any of those beastly blue-eyed... Do be careful. I will. Let's go. Vámonos. Sí está very lejos. Be safe. Pues ya se supone que va a estar por aquí. Ahí está, mira. Déjase venir, papu. Pararararararapapam. Nice try. Sorry, limit break. Nice try. No creo que lo hagamos one shot. Maybe lo dejamos débil. En el último tercio, probablemente.
90.000 de daño, güey. Too slow. Vamos a usar Limit Break ya para matarlo. The Finisher. Let's go. Vámonos. Let's go. Damn it. Dion would have been glad to have you back at his side. But alas, it was not to be. Y ya nada más nos falta una hunt, que es la de ruinas renacidas. Esta. Carnarvon Golierus Gate. ¿En dónde? Sunbreak. Carnarvon Glorious Gate. Ajá, aquí. Ya está en ese último recoveco. Ah, no, es última hunt. ¿Después de cuánto tiempo, güey? Sí, eran bastantitas, ¿eh? Bastantitas hunts. Yo creo que esta va a estar buena. Es la última hunt y es la de nivel más alto, nivel 50. Existe la posibilidad que no lo logremos a la primera. Vete, Ambrosia. Esto es muy peligroso para ti. Yo creo que vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de icon. El Phoenix vamos a cambiarlo por Lamu. Para poder meter este rayo de la justicia. O sea, para poder hacer un chingo de DPS. Y este para bajarle el stagger. Bueno, la defensa y ya. Básicamente va a ser nuestra estrategia. Ten fe, güey. Pero es un pinche dragón acá de Elden Ring, güey. A la verga, güey. Svarog. Rapapa. This beast isn't to be trifled with.
Intentaré boss rush. Dale, que tú puedes, Matías. Ya valió verba, dice Abraham. Sí, se ve poderoso, ¿eh? Red Dawn. A la verga, güey. Oh, veo, güey. Nice try. Vamos a usar este Limit Break. A la verga, güey. Ya casi le hacemos este card break. Nice try. Uy. A la verga, güey. No, si te baja chido, güey. Vámonos. Kamehameha en la jeta. Y luego un rayo de Odín. No, de Lamut. No mames, güey. Buenazo, güey. Y Limit Break para recuperar vida. La mitad de la vida le bajamos más o menos. Danza dracónida, güey. No mames. Dragon Dance. Puta madre, güey. Sí me baja, pero vergas, güey. Ah, ya le vamos a hacer guard break otra vez. Venga. A la verba, güey. $74,000 de daño, güey.
Last Dance. Uy, este va a estar pipante. Too slow. Nice try. Red Dawn. No mames, ya no tengo pociones. ¡Ah! No mames. Vamos a ver si con este lo hacemos Card Break. Vamos a usar Limit Break. Ya está casi muerto, güey. No mames, sí nos tronó, güey. Esquivamos antes, güey. Pero casi lo logramos. Ok. En el siguiente lo lograremos. Yo creo que vamos a... En Bahamut vamos a cambiar de este a... A erradicación. Ajá. Estabas a 3 píxeles. Sí, ya sé, güey. Estuve muy cerca. Sí, sí, de lo demás pues se quedan tal cual como está. Lo malo que ya no tenemos sales de fuerza. Red Dawn. Nice try. Ahí está, Guard Break. Una tercera parte más o menos la vamos a bajar. $83,000 de daño. Dragon Dance. Too slow. ¿Será que le hacemos Guard Break? No, pero cerca.
Red Dawn. Ahí está, Mega Fulgor. Ahí está, Guard Break. Estamos combiando chido, ¿eh? Le estamos cambiando, pero vergas, güey. 147,000 de daño de combo, güey. No mames. Verga, güey. Last Dance. Ya está, nada. There we go. Misterio celestial. Objeto valioso. Puede intercambiarse por guiles. Ámbar. Puede intercambiarse por guiles. Puede intercambiarse por guiles. Y oricalco. Pero ya no necesitamos oricalco. Very good, Mandongo. Veamos si tiene algo que decirnos el Muggle. Ton, turun, ton, ton. Tun, turun, turun, tun, tun, tun. Tun, 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 turun, tun, 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 tun. Tun, 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 turun, tun, tun. Tun, tun. Tun, turun, turun, tun, tun, tun. You're not from the forest. ¿De qué bosque vienes? Well, which forest? Es para que sacaste el tema. Then what were you going to tell me? Correcto. And if you had?
Ifrit, tienes mi más sincera gratitud por haberme reunido con el maestro Harpócrates para que pueda embarcarme en este viaje tan importante con el corazón libre de remordimientos. Sin embargo, en estas últimas lunas me he dado cuenta de cuánto más tiempo paso en compañía de ti y de tu hermano, más en deuda me encuentro con ustedes. Y vamos a acabar rápidamente con la amenaza que supone Artema. Si no para salvar el mundo, para salvarme a mí de una eternidad de compensaciones. Regreso triunfante. Muchísimas gracias, Clive, por siempre consentir cada capricho de este anciano. Me avergüenza haber permitido durante años que el miedo y la tosudez me impidieran hacer algo tan simple como decirle a mi amigo lo orgulloso que estoy de él. Tu intervención me quitó un gran peso de los hombros. Quizá tras tu descenso triunfante de los cielos podrías probar esa pluma que te regalé. A muchos nos encantará leer un relato de primera mano sobre tu aventura con el príncipe sagrado. Nos faltan 2 recuerdos. Turun tun tun tun. Turun tun tun tun. I was wondering when next you'd visit. I well recall. He truly believed. It will take forgiveness from himself. I have compiled some new entries, if you would like to see them. You wish to study the tomes? Did you learn everything you needed? I have some things for sale. 85, güey. Verga. Here you are. Thank you. Here you are. Certainly. Thank you. Vamos a vender. Este. I'll take it off your hands. Ámbar. Anything else you don't want? Esquirla de cristal. I'll take it off your hands. Moneda monstruosa, esta tenemos un buen. Thanks. Esta también tenemos un buen. Anything else you don't want? Esta tenemos un buen. I'll take it off your hands. Nada de lo que se hace en fabricación vamos a vender. Este creo que sí decía objeto valioso, ¿no? ¿O no? Pues ya. Farewell, traveler. Vamos a ver si nos falta comprar alguna de estas cosas y
Are you buying or selling? Of course. Go safely. Vamos a visitar todas las tiendas, a ver. ¿Cuál nos falta comprar? ¿Qué? What are you looking for? En uno de estos tengo dos. Thank you. Farewell. What are you looking for? Hey, Gilbert. Está por Dravos ya. Me falta aquí en Dalamil. In. I knew I was right not to give up on Lubor. Ginger and ginseng. How about a few spicy sausages to So, you're going to join the watch after all, then? The fellow who used to run this stall took to his heels right after the fang. Are you looking for something in particular? Here you are. An excellent choice. Thank you for your custom. Ok, hora de consultar. ¿Qué nos falta hacer en la guía? ¿Por qué nos falta uno, güey? ¿Qué pedo? ¿Será que nos brincamos uno? No mames. A ver. No me digas eso, güey. A ver. A ver. Nos faltan dos. Una ya sé cuál es. Ok. Aguamiel de invierno. Winter Mead. Medicine Chest. Talk to Tarja.
after completing the side quest Tears of Mercy. Nos falta hablar con Tarja. Yo pensaría que es esa, güey. Clive, I want Ya to está. give you something for the kindness you showed my mentor. What's this? A chest of all the medicines you're ever likely to need. Seeing as you're so reluctant to come to the infirmary, I thought you might as well take a part of the infirmary with you. I'm sure it will be very helpful indeed. And Taya, try not to work too hard. And work Rodrigo. Emergencia cancelada. He's a quick study, but he's got a long way to go yet. I'll take that particular piece of advice when you heed it yourself, thank you very much. Besides, who else is going to see that your brother takes his medicine? Who indeed? Ya no nos falta uno. Que es el de hacer todas estas madres. Pam param, pam pam pam, pam pam. Hora de regresar al reto de tiempo, güey. Okay. Can hardly make out a blooming thing. All for a sunny day. Y vamos a cambiar nuestro setup. Porque creo que sí afecta. Vámonos.
El primero que vamos a poder ataque con cada evasión precisa. Este aumenta el daño infligido 5%. Puede ser este de la vitalidad. Vamos a darnos más survivability, pero más bien lo que queremos es daño, güey. Daño de combos un 5%. Yo creo que este, ¿no? $5% más. Reducir la recuperación de llamas del renacimiento. Y el otro. Ajá. Vamos a subirnos el ataque, yo creo. Este, no es cierto. Que nos aumente la fuerza 12. Vamos a salvar. Vamos a ver cómo nos va. Let's go. Sí te deja escoger esto. Ok. Lista de objetivos. Impulso doble.
Combo de impulso. Al fin. Remate de habilidad. Explosión múltiple. Ahí está, ¿no? Pero me falta. Impulso doble en el aire. ¿Qué pedo? Ah, es que es 2 veces, güey. Ah, es que es disparo de impulso, güey. Todo bruto yo. Estamos haciendo, creo que más daño que la vez pasada. Vámonos. Un incinerante. Y ahora con escarlata, ok. ¿Qué nos falta? Impulso doble, castigo. Bien. ¿Está este?
That's right. Ya casi le hacemos guard break. Vamos. Son 4 fases, ¿no? Y la tercera es donde... nos faltó castigo. En este siguiente es donde nos vamos a poder beneficiar del cooldown reducido en las llamas del Fénix, llamas del renacimiento. Tenemos onda incinerante y llamas del renacimiento. That's right. ¿Qué nos falta? Contraataque incinerante, castigo, impulso doble, llamas del castigo. ¿Pero este ya? Ataca a un enemigo vulnerable. Ahí está, golpe mortal. ¿Qué nos falta? Llamas del castigo y contraataque incinerante. Okay. A ver. Esto que uno de los dos me haga... Vamos a atacar con este. Ay, los cambiamos chido, güey. Nos bajamos a los dos casi al mismo tiempo. Bien. Vamos a llegar con buen tiempo con el último. Y sin vida baja. Como 3 minutos, casi 3 minutos. Para el último stage. Hola, flameante. Ya casi le hacemos guard break.
Nice try. Nice try. Too slow. Nice try. Too slow. Un minuto nos va a quedar para matarlo, güey. Puede estar cerradito, ¿eh? Nice try. 45 segundos. Final de fotografía. $30 segundos. Nice try. Ah, no mames, apenitas, güey. Dale con todo. Favor de fuego. Ah, perro. Aumenta el daño de llamas del renacimiento un 8%. Este va a estar bueno para el New Game Plus. Mames, güey. Apenitas, güey. Uf, pipante. Con 20 segundos, güey. Prueba de fuego completada. Ok. Pipante, güey. Vamos al siguiente. The Hand of the Garuda. In Dalmekia, the Kojit Echoes. In Dalmekia. Está aquí. Ah, ¿está aquí abajo? Chale, creo que sí está aquí abajo, güey. Ya me tengo que bajar. Sí, ahí está, mira. Rayos. Vamos a transportarnos entonces acá. Cañón de Lightning.
Vamos a irnos en Chocobo porque todo está very lejos. Tres rosas del desierto. Straight home now. Creo que, o sea, en vez de como reducir el cooldown de una habilidad, saldría mejor ajá, tipo el anillo del Berserker. Garuda. Garras devastadoras. Ciclón lacerante. Ok. Como inicial. Ok. Ok. Castigo, remate de habilidad, de vivo mortal. ¿Qué me falta? Derribo mortal. Castigo. Es que ese está difícil, la evasión precisa. Castigo. Bueno, golpe mortal. Falta derribo mortal y explosión múltiple. Derribo mortal. Vámonos.
No me nos falta la explosión múltiple. ¿Qué está? ¿Cómo es? Ah, ese no, nunca he entendido cómo verga se hace, pero bueno. Garuda tiene la ventaja que son habilidades muy para hacer combos o para romper rápido defensas. Y tiene un relativamente buen crowd control. ¿Qué nos pusieron? Zarpazo oportuno y ciclón lacerante. Ok. ¿Qué me falta? Derribo mortal, ciclón triple. Ok, y explosión múltiple. Vámonos. Vámonos. Solo nos falta ciclón triple, güey. Vamos en un buen pace. ¿Qué nos van a poner? Fase 3, zarpazo oportuno y ráfaga eólica.
¿Qué me falta? Golpe mortal ya. Me falta zarpazo preciso. Y ya. Vamos a cogerla con mini break porque si no consumimos más tiempo. Vámonos. Vamos con poco más de 2 minutos para la última fase. Okay. ¿Fase 3? ¿En qué fase vamos? No, creo que esa fase... Ajá, fase 4. Ah, un Spicy Boy. Garras devastadoras y ráfaga eólica. Un Spicy Boy. Too slow. Derribo. Esto si le hacemos Heartbreak Effects. No vamos tan cortos de tiempo, pero igual con el Limit Break lo vamos a terminar de matar. Vámonos. Papisha. Very good Mandambo. Let's go. Este no estuvo tan cerrado. Definitivamente. Siguiente prueba. The Hands of Lapsus, Ramu, Norvent Valley, Sambrek.
Ah, está aquí. Not. En el pinche lugar más alejado del universo, güey. No sé cuántos monolitos son. Uno por cada icon, güey. Dos son creo que 8. 2, 4, 6, 7. Clive no tiene monolito. Entonces ahorita vamos con Ramuth, que es el de electricidad. Ay, pendejo, no es por aquí, es justo la otra ruta. Sigue Ramuth, que es electricidad. Después Titán, que es tierra. Y después Shiva, hielo. Y después Odín, que es oscuridad. Ah, no mames, nos falta Bahamut, que es luz, y Odín, que es oscuridad. De todos esos hay un monolito, güey. Y supongo que pues cada uno va subiendo de dificultad, yo pienso, o no sé. No sé si sea la misma dificultad para todos. Y realmente la dificultad es como nada más masterizar a las habilidades. Time to fight. Así es, my friendo. Este monolito sí está hasta casa de la verga, güey. De este stream se acaba Fantasía Final. No creo en pero en el de la tarde. Ya ves que son 2. O sea, ahorita a las 3, más o menos, vamos a hacer un break de 1 hora para comer y todo este rollo. Y luego en la tarde otra vez otro stream, güey. Porque aparte no sé si vamos a hacer el DLC antes de la última misión. Y el DLC pues deben de ser de menos unas 3-4 horitas, yo creo, del DLC, güey. Y hoy traemos doble premio, güey. Vámonos. Bajo notaría pública. Ándale. El DLC es largo, no sabemos. De acuerdo a esto, para pasarlo una vez al 100% el DLC son 5 horas. Pendejo, yo lo inicié sin ver. Descarga galvánica, tormenta eléctrica. Ok.
Vámonos. Los DLCs de fantasía final me maman. Sí, están buenos, güey. ¿Tú cómo vas? Impacto eléctrico. ¿Por qué no lo hice? ¿Tú cómo vas como en el 15, güey? ¿Qué tenemos? Descarga galvánica y electrosfera. Ok. Nice try. Vamos a economizar tiempo porque en este siento que no estamos llegando con tanto tiempo como quisiéramos, ¿no? Vamos a ir con corto tiempo, ¿eh? Dice, estoy a punto de empezar la fantasía final 15. Porque no mames, desayuné unos tacos y le eché guacamole y no mames, pinche guacamole del infierno, me dio gastritis. Y estaba en modo Goku, cámara de recuperación. Ah, ok. Así que ya estoy preparando todo para enviciarme. Bueno, te dije, ya ves que las noches salen mis enemigos, salen más enemigos fuertes. Ah, pues dijo, no mames, voy a dar una vuelta. Voy a dar batalla a uno. Y así, con un píxel de vida a todos y pude vencerlo. Fue un alivio e hice la seña de me la pelan. No mames. Pero te costó un huevo, güey. Acto seguido sale otro más fuerte con una espada de fuego y el juego pintándome dedos. Sí, así pasa, güey. Y supongo ese ya te mató, ¿no? O algo así.
Así lo lograste vencer. No vamos tan chido de tiempo en este, ¿eh? Me mató. Ese me mató y corrí. Pues sí. De por sí sobreviviste con un pixel, güey. Ya no te daba para enfrentarte a otro titán, güey. Rayos de justicia. Y electrosfera. Justicia excepcional, justicia explosiva, rayos colaterales. Castigo. Ok. Vamos a usar esta mierda porque... Me jode que ese güey, esa madre que echas, también jala tu cursor, entonces es un pedo, güey. ¿Qué me falta? Me falta remate de habilidad y explosión múltiple. No, remate de habilidad. No, remate de habilidad sí lo podemos hacer. Vámonos. Este sí lo pasamos más rápido. Era nivel 50, no mames, ni en mis sueños. Si soy nivel 15, no, pues sí te sacaba el doble, güey. Estaba muy perro, güey. Vamos a ver contra qué jefe nos ponen. Ah, un grifón. Y con rayos de la justicia y tormenta eléctrica. Ok. No sé si le hacemos guard break.
Venga el guard break. Ahí está el guard break. Y rayo de... Bajamos, rayo de la justicia. $50 segundos para hacerle finisher, ¿no? $34 segundos. Ah, ya está, nada, güey. Literal estaba un... Ni. Si no me lo hicimos. Ni. Y ya se murió. A favor del rayo. 6% más de daño en rayos de la justicia, güey. Let's go. El que sigue es el de Titán. Y Titán sí tengo un buen dominio de sus habilidades. Entonces no creo que nos cueste mucho trabajo. Northern Belcroy Desert, Dalmequia. Aquí está. Está justo aquí, en este recoveco. Es como un repaso en general de las habilidades de todos los Eikos, güey. Para que, sin importar cuáles decidas usar, pues sepas maximizar su potencial de todos. Vámonos. Oh, ya, y los domines al 100. Sí, pues sí, de hecho. Espantapájaros no hit. Venga. No sé cuál es el espantapájaros con espada de sangre. Creo que ese es jefe de DLC, ¿no? ¿El espantapájaros? Ese creo que nunca me lo he enfrentado. No sé si sea del DLC de Castlevania. Antares, no mames, grande referencia, güey. Los recovecos más alejados. Venga, prueba de titán. Con lluvia telúrica. Impacto sísmico. Bloqueo titánico preciso 3 veces. Contraataque, castigo, remate de habilidad, explosión múltiple, evasión precisa. Impacto sísmico perfecto. Venganza titánica.
¿Qué me falta? Ya, evasión precisa nada más. Que la verga, güey. Vámonos. Remate de habilidad. Siguiente prueba. ¿Qué nos pondrán? Ah, golpe de titán. Puñetazo colosal. Impacto sísmico. ¿Qué me falta? Ya nada. Ya todo está en orden. Nice try. Vámonos. En este es en el que creo que más tiempo llevamos. Estamos llegando con un buen colchoncito de tiempo. En este que nos piden. Puñetazo colosal y ira tectónica. Bloqueo titánico, venganza titánica. Puñetazo colosal, perfecto. No mames, es que Titán es de los que más domino, güey. Definitivamente.
Listo. Vamos a usar el Limit Break para lidiar con los mobs. Creo que me falta una esquiva, ajá, una evasión precisa. Evasión precisa. Vámonos a la verba. A la verba. 5 minutos para el último jefe. Vamos sobradísimos, güey. Sobradísimos. Es muy overpowered con el poder del titán, güey, sí. Pero duro, güey. Aunque no sé si este jefe tiene más vida, igual y si la lluvia telúrica. Ok. Ira tectónica. Vamos a hacer este guard break. Vamos a pegarle con el... Digo, 4 minutos debería de bastarnos y sobrarnos para matar a este güey. Pero igual no hay que confiarnos. A ver, pégame, bro. Casi nada de... Listo, vámonos. Let's go. Deseen suerte. Venga, Matías, que tú puedes.
Venga que tú puedes, Matías. Yo creo vamos a viajar al siguiente Royal Meadows and Brack. Okay. Vamos a viajar al siguiente monolito y hasta acá. Y vamos a salvar ahí para hacer nuestra pausa entre el stream de la mañana y el stream de la tarde. Pero sí, definitivamente Titán era un icon con el que yo sabía que iba a estar fácil. A Titán lo dominamos porque durante una buena parte del juego usamos a Titán. Yo creo que igual con Bahamut no creo que tengamos mayor Ah, no es cierto, sigue el de Shiva. No es cierto, sigue el de Bahamut y luego Shiva. Bahamut tiene buenos poderes, entonces no creo que tengamos pedo. Shiva también. El Odín es el que como que no me gustó tanto su set de habilidades. La verdad, para ser el último icon que te dan. Creo que es el que, o sea, al menos yo, el que sentí menos poderoso. Pero pues no sé, igual y estoy diciendo mamadas. Igual y alguien que sí sea súper experto en Odín me va a decir, ¿de qué hablas, güey? Es el que tiene más potencial de daño. Y yo diría, pues no sé, pero... No, pobrecito Choco. Bien rancio el último icon, sí. O sea, la pelea estuvo chida, pero sus habilidades, Definitivamente hasta ahorita la pelea más épica fue contra Bahamut, definitivamente. Sin lugar a dudas. Pinche pelea en el espacio a la verga, güey. Hasta allá al fondo está el monolito. Very good, Mandambo. Vamos a salvar. Guardar. Nivel 49. Muy bien, chicos. Bueno, ya la última con Artema tiene que ser acá sublime. Yo pensaría que sí, güey. Vamos a hacer un break de 1 hora. Voy a comer. Y nos vemos más o menos de aquí a 1 hora. Aprovechen para comer, despejarse un rato y ahorita nos vemos. Les voy a poner en pantalla de Be Right Back. Y voy a cerrar stream nada más para guardar de 6 horas y para abrir el otro y que igual quede el archivo de 6 horas. Va, entonces ahorita nos vemos, chicos.